Voy a compartir pantalla, el material de trabajo. Ahí se puede observar el material de trabajo. No dicen, Ahora ahora sí. sí. Ya, listo. Vamos a ver lo que es principios de la relatividad de Galileo. Volvamos de nuevo al tren que circula al lado de un andén. Consideremos que el tren se mueve a la velocidad constante en un tramo de la vía recta. Si un pasajero en reposo con respecto al tren deja caer un objeto macizo, observará que éste cae en línea recta, en la dirección perpendicular al suelo del tren. Lo mismo sucede para una persona quieta en el andén. Al soltar un objeto macizo en reposo, la persona del andén le ve caer en línea recta en dirección perpendicular al suelo del andén. Según el sistema de referencia fijo en el tren, movimiento causado por la fuerza preso sobre un objeto se suelta en reposo. Es decir, si yo boto lo que es un lápiz, ¿no? Veamos así un pequeño ejemplo, a ver, hoy para que no se rompa la punta, tengo ya, aquí. Si yo tengo en la manito lo que es un objeto, en este momento está en reposo, ¿listo? El rato que yo le suelto, cae con el peso del propio objeto. Entonces, ¿qué viene a decir? Que un objeto macizo en reposo, la persona del andén lo ve caer en línea recta, en la dirección perpendicular al suelo del andén. ¿Qué quiere decir? Que mientras el tren está en movimiento, yo lo que hago es botar el borrador y cae en línea recta. No me va siguiendo al movimiento del tren. ¿Por qué no? Porque por el peso cae en dirección al suelo. Según el sistema de referencia fijo en el tren, el movimiento causado por la fuerza pesa sobre un objeto que se suelta en reposo, en el mismo que según el sistema de referencia situado en el andén. Es decir, en el andén o en el tren pasa la misma situación, porque en el andén puedo yo estar parada y puedo hacer la misma manera, ¿no? Cae. En lo que el movimiento del tren está, y yo igual tengo un objeto en reposo, en este momento está en reposo porque no lo estoy moviendo, pero si ya le dejo caer ya no está en reposo. Entonces cae con el propio peso, es un objeto macizo, es decir, está pesado, tiene masa, entonces por eso cae. En este hecho es generalizablemente a todos los sistemas de referencia inerciales y a todas las leyes de la mecánica en el principio de la relatividad de Galileo. En todos los sistemas de referencia inerciales se cumplen las mismas leyes de la mecánica. Y también la fuerza-peso es el responsable de que cerca de su superficie terrestre los cuerpos que se dejen caer libre caigan en dirección al centro de la Tierra, con la aceleración de la gravedad que es igual a 9,8 metros por segundos a la -2. Ya. Quiere decir que todo objeto que yo deje caer, así sea un lápiz, así sea una hoja, lo mismo pasa con las hojas. Si yo le dejo caer, cae en el centro. Si le dejo caer el borrador, cae en el centro. Si dejo caer el lápiz, cae en el centro, ¿ya? Es como una especie de gravedad. Ahora, vamos a ver. Dice, de acuerdo con este principio, el movimiento de un móvil es descrito de distinta forma desde dos sistemas de referencia inerciales diferentes. Miden valores de posición y velocidad distinta, pero ambos referenciales miden la misma aceleración del móvil. En el apartado 4 estudiaremos la magnitud de aceleración. La persona del andén no ve caer el objeto del tren en línea recta. Disculpe, chicos, que están escribiendo y no les puedo yo ver los chats. A ver, el tren en línea recta, ya que el objeto además de caer se mueve con el tren. Lo mismo le sucede al pasajero del tren con respecto al objeto que cae en el andén. Sin embargo, ambos observadores miden la misma aceleración de caída de un objeto soltando por el otro observador. Es decir, si yo estoy en el andén, estoy en posición recta y dejo caer, cae recto. Si yo le dejo caer en este lado o le lanzo, que es diferente, no le lanzo al otro lado, va a caer al otro lado, pero siempre va a caer.
Entonces dice, según el principio de relatividad de Galileo, todos los sistemas de referencia inerciales son equivalentes entre sí y es imposible distinguir mediante experimentos físicos si un sistema de referencia inercial se mueve o está en reposo. ¿Por qué? Porque si el tren se está moviendo y yo boto lo que es el objeto macizo, yo no sé si ese objeto se movió o no se movió porque yo ya estoy en otra especie de movimiento. Pero si yo estoy totalmente parada y dejo caer, yo sé que va a caer esa situación. Entonces dice, referencia inercial se mueve o está en reposo, es decir, no se puede medir el movimiento absoluto, ¿ya? Así, en un tren que se mueve en línea recta o velocidad constante, un pasajero no podría saber que el tren avanza por el resultado de ningún experimento físico. Muchos han observado que cuando el tren coincide junto a otro en la estación al mirar por la ventana, no es posible distinguir cuál de los dos se mueve. Solo puede asegurarse que existe un movimiento relativo entre ambos. Ahora, en la práctica, el traqueteo, debido a las imperfecciones de las vías, alteran la dirección y la velocidad del tren, por lo que percibimos que nos estamos moviendo. Cuando el tren toma una curva, también notamos su movimiento. No obstante, en este caso, al variar la dirección de su velocidad, el tren ya no es un sistema de referencia inercial. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que el principio de la relatividad de Galileo fue generalizado por Albert Einstein, en 1879-1955, a todas las leyes de la física y no solo a las leyes de la mecánica. Esto los lleva a desarrollar su teoría de la relatividad, en la que la medida del tiempo y de las longitudes dependen del sistema de referencia. Es decir, siempre tengo que buscar un sistema de referencia. Si yo estoy en el andén, en un tren que tengo que buscar de referencia, puede ser la estación. ¿Ya? Sheila, tal vez quieres decir algo porque te veo que estás hablando y no te escucho. Ya. Entonces, esto le llevó a desarrollar su teoría de la relatividad de Albert Einstein, en la que la medida del tiempo y de las longitudes dependen del sistema de referencia. En la mecánica clásica de Newton, válida para cuerpos macroscópicos que no se mueven a la velocidad próxima de la luz. Todos los sistemas de referencia inerciales coinciden en la medida del tiempo y de las longitudes. ¿Ya? Entonces, quiere decir que, por ejemplo, aquí en Quito ya existe lo que es el metro. Yo no sé si en algún lugar de ustedes donde viven existe el metro. ¿Quién me dice si es que ya ha visto el metro o ya sabe cómo es el No, metro? acá no hay metro, licenciada, solo en Quito nomás. ¿Ya? ¿Quién tal vez vive en Quito, alguna situación así o ya hayan conocido? No, ninguno. Listo. ¿Qué pasa con el metro? El metro es un transporte subterráneo donde los andenes son solo en unas ciertas partes. Hay andenes de este tipo. Es un tren, ojo, que es un tren. ¿Qué pasa? Cuando ustedes se suben al metro algún día, espero que lo conozcan. Cuando ustedes se suben, ustedes primero no pueden ver absolutamente nada porque no se ve, está oscuro. Segundo, el tren al principio ustedes se marean, pero no notan el movimiento que ellos hacen, que si suben, bajan o tienen alguna especie de subida o algo así, no notan nada de eso. Lo único que ustedes sienten es que se está, bueno, a veces ni sienten que se está moviendo. Entonces, cuando pasan dos, uno que viene y el otro que va, ahí recién nos estamos dando cuenta que sí se está tal vez moviendo, pero cuando hay dos igual de esa manera, no se sabe cuál de los dos se está moviendo, si el que yo estoy o el otro. Entonces, esto pasa bastante seguido. Ahí se explica full bien lo que es el principio de la relatividad de Galileo. Ya, cuando ustedes, espero que como digo, que en algún momento lo vean o alguna situación, ustedes se van a dar cuenta que realmente es así. Ahora, ¿yo cómo puedo diferenciar que el tren se está moviendo? En ese caso, yo lo que hacía era mirar hacia lo último y solo sé que es una especie como de, cuando tiene que subir o bajar, solo se mueve un poquitito o un poquitito. Y yo sé que sube y está bajando o está en movimiento. Mientras tanto, yo no sé que está en movimiento. O cuando llega de una parada a otra, sé que se está moviendo. ¿Ya? Pero casi no se siente mucho. Lo mismo pasa en esta situación. Ahora, la explicación que estaba dando del objeto quiere decir que cuando yo esté en una especie, o sea, cuando yo esté totalmente parada y diga, bueno, voy a dejar caer algo y dejo caer, yo sé que el objeto se está moviendo.
La que no se está moviendo soy yo. Pero si yo voy en un tren y hago la misma situación, dejo caer, yo no sé si el que se está moviendo es el tren o se está moviendo el objeto. Y si es que cae en línea recta o no. Entonces, eso viene a ser lo que es el principio de relatividad de Galileo. Ahora, lo que es la clásica de Newton es, eso ya es en la mecánica, no viene a ser más en la relatividad, sino que en la mecánica. Ahora, Albert Einstein, por otro lado, él también no solo lo hizo en la mecánica, sino que también desarrolló la teoría de la relatividad por parte de él, ya, que es algo parecido. Entonces, eso viene a ser lo que es el principio de la relatividad de lo que es este personaje que lo tenía ya, Galileo. Eso, chicos, con respecto al día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, Ya, chicos, está bastante fácil, no hemos hablado de números ni nada, más bien solo de la teoría de la relatividad de Galileo, entonces yo creo que está bastante facilito. Ahora, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la hacen saber, y si es que no, pues chicos, ya se pueden nomás retirar de la reunión, que tengan una excelente tarde, recuerden sobre las actividades a tiempo y las tareas también. Les espero la otra clase, chicos, aquí creo que ya no nos vemos hasta la otra semana, me parece, con ustedes. Sí, ya nos vemos hasta el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana y cuídense, chicos. Chao.